Vamos a continuar viendo la parte de vistas. Nos vamos a olvidar, como comentaba, del código y vamos a centrarnos en esta parte, en esta pestaña de diseño. Esta pestaña de diseño tenemos por un lado todas las herramientas, todos los componentes, herramientas de las vistas de Android Studio en la parte izquierda, ¿vale? Donde nos aparecen diferentes layouts. Por layout entendemos lo que es esta imagen sin más, toda la vista entera, la base, el lienzo de lo que vamos a hacer y que tenemos diferentes tipos. ¿En qué se diferencian estos tipos? Bueno, tenemos un frame layout que lo que va a hacer es solapar elementos, es decir, crea distintas capas y los superpone, es para superponer elementos. Si queremos tener una imagen de fondo y encima ir poniendo botones o ir poniendo otra serie de cosas. Linear Layout es uno de los más utilizados, tanto en horizontal como en vertical, y lo que va a hacer es ordenar los elementos, en este caso horizontalmente, en líneas, por decirlo de alguna manera, o en este caso verticalmente. Podemos poner un botón aquí, aquí, todo verticalmente, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos como la base del lienzo, el lienzo a utilizar, llamémoslo así, un Relative Layout, ¿vale? Pero lo podríamos cambiar perfectamente por un Linear Layout o por lo que sea, no hay ningún tipo de problema. De acuerdo. Lo que vamos a hacer, como digo, pues es analizar esta parte de las vistas. Tenemos el Linear Layout horizontal para disponer los elementos horizontalmente o el vertical, Linear Layout vertical para disponerlos verticalmente. Como si fuese una lista, pues los botones y demás elementos se van a poner en lista. El Tablet Layout lo que hace es dividir la vista como si fuese una tabla, ¿vale? Entonces vamos a tener los elementos como si fuesen celdas. Un botón aquí, 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 en diferentes celdas. El Table Row simplemente es una fila de toda la tabla, ¿vale? Es por si queremos tener pues, un Linear Layout hasta aquí y a partir de aquí meto filas. Y serían los Table Row. Grid Layout lo que hace es algo muy similar al el Table Layout y es básicamente pues disponerlo en grid, como si fuese una rejilla, ¿vale? Y en esa rejilla empieza a meter elementos. Lo único que esa rejilla no tiene por qué ser como una tabla cuadriculada, sino que pueden ir cambiando de distinto tamaño. Y el Relative Layout, que es la vista que tenemos ahora mismo, lo que hace es poner los elementos en relación uno con respecto a otros. Es decir, si yo pongo un botón aquí, que es lo que voy a hacer ahora mismo, arrastro un botón y lo pongo aquí, lo está poniendo en relación a este elemento. Lo puedo arrastrar y ponerlo pues a lo mejor aquí y siempre va a necesitar relacionarlo con respecto a algo. Entonces nos dirá que este botón está debajo de este o ahí debajo de ese o que estará hacia un lado de este. ¿Vale? Es una vista más libre porque si fuese un linear layout pues si lo tengo así sería horizontal, pero si quisiese hacer esto no podría porque está ordenado todo horizontalmente, no verticalmente. En cambio el relative pues te da un poco más de libertad para ponerlo en relación a otro elemento en el sitio que quieras. Vale. Con respecto a widgets, lo que vamos a tener pues, son distintos componentes. El text view, conocido como text view, que básicamente es una etiqueta de texto. Si cogemos, hay diferentes tipos, pero básicamente son lo mismo, uno para texto largo, un texto demasiado grande, medio, pequeño y el plano pues sería el básico, ¿vale? Simplemente lo cogemos, lo arrastramos aquí, lo podemos agrandar, ¿vale? En este caso no se deja, lo podemos hacer con las opciones que tenemos aquí, ¿vale? Ahora veremos esas propiedades. Las propiedades de los elementos las vamos a tener en la parte derecha, en la parte inferior derecha. En la parte superior derecha vamos a tener la estructura de lo que tenemos ahora mismo en la vista. Entonces nos dice que tenemos un Relative Layout y dentro de él tenemos un Text View, que está allí arriba, un botón, tenemos un Linear Layout que he metido antes, lo he arrastrado sin querer básicamente, y dentro de él tenemos un botón, ¿vale? Entonces cada uno va a estar dentro de un layout, una vista. Siempre necesita tener como base algún layout, si no, no puede haber un botón ahí en la nada. Siempre necesita este lienzo en blanco. Y tenemos otro Relative Layout dentro del principal, ¿vale? Que en su interior podremos poner elementos. En este caso hay un Text View, ¿vale? Esta sería ahora mismo la estructura. Tenemos el Relative Layout padre
y dentro de él pues todos estos elementos. Para eliminarlos, muy sencillo, seleccionas un elemento y suprimir, sin más, botón suprimir. Seleccionas un elemento y el botón suprimir. Si suprimo un linear layout, o sea, un layout, voy a suprimir todos los elementos que él contenga. En ese caso, pues el linear layout que tenía contenía un botón y se ha eliminado, ¿vale? Puedo poner los elementos, los puedo mover y demás. Con respecto al tamaño, que era lo que quería modificar anteriormente de ese texto, voy a arrastrar otro y lo voy a poner aquí dentro, en el medio. ¿Ves? Está dentro del Relative Layout padre. Me aparece en rojo porque sin querer antes he quitado aquí la ID. Voy a poner Layout por poner algo para que se quite el error y ya está. Bien, aquí lo tenemos. Si yo quiero ponerle de un tamaño concreto, ahora mismo al estar en un Relative Layout no nos lo está permitiendo porque le estamos diciendo que nos vamos a propiedades, ¿vale? Nos centramos en la pantalla de propiedades, que básicamente era lo que yo metía por código antes. Este tipo de propiedades son exactamente las mismas que estas de aquí. Lo único que aquí está en código y aquí vamos a tener qué propiedad es y al lado un recuadrito donde vamos a elegir lo que queremos meter. Vale, en este caso tenemos el layout width y el layout height, que no es otra cosa que el ancho y el alto del elemento seleccionado, en este caso de este text view, ¿vale? Este text view de aquí, que es este texto de aquí, selecciono el layout y tengo el ancho. Aquí aparecen una serie de opciones. Aquí no. Aparecen en un desplegable una serie de opciones, que son Fill Parent, que significa que va a coger el ancho del dispositivo, todo el ancho posible, te lo va a poner en todo el ancho posible, ¿vale? Vemos ahí cómo lo coge. No coge hasta el límite total porque al layout general le tenemos dicho que tenga un margen de no sé cuánto, pero seguro que aparece, aquí aparecen el padding, que sería unos márgenes de 16 dp. A partir de ahora vamos a tener que familiarizarnos con los dp, que puede ser una equivalencia al píxel dentro del dispositivo, pero que en realidad son independientes de la densidad de la pantalla. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar siempre de dps. Fuera de entender qué es el concepto como tal de un dp, simplemente vamos a pensar que es una relación más o menos como la del píxel. Entonces, si yo tengo esta pantalla de, imagínate, 600 por 400, yo voy a pensar en dps como si tuviese 600 por 400 y cada elemento lo voy a poner del tamaño que sea en función de la pantalla que yo tengo. ¿Cómo sé qué pantalla tengo, el tamaño de la pantalla? Bueno, pues aquí nos lo indica, ¿vale? En cada dispositivo. Aquí indica en cada dispositivo cuál es el tamaño, entonces ya podemos nosotros jugar con eso, con el espacio que tenemos en función de del tamaño que queramos dar. También decir que, bueno, que como estamos viendo en todo momento el dispositivo, podemos probar y ir cambiando. Bien, además de Fill Parent tenemos el Match Parent. Match Parent es exactamente lo mismo que el Fill Parent, pero el Fill Parent ya ha pasado a la historia, ya no se suele utilizar, ¿vale? Es algo antiguo, está deprecado, no se suele utilizar y lo que siempre te recomiendan es que utilices o el Match Parent, que significa que coja todo el ancho que tengo disponible en el layout principal, o el Grab Content, que significa que coja solamente el ancho del contenido. Es decir, si yo tengo hola, va a coger como ancho solo hola. Y si tengo hola como estáis todos, pues va a coger como ancho hola como estáis todos. En este caso, va a coger el ancho de New Text, que es el texto que aparece, ¿vale? ¿Cómo cambiamos ese texto que aparece? Pues si nos vamos a propiedades, bajamos hacia abajo y vamos a buscar una casilla donde aparece ese New Text, que es aquí, en la casilla text, de texto, ¿vale? Aquí, en esta casilla, nosotros podemos pinchar sin más y poner el texto que queramos. Hola, ¿cómo estáis todos? Y ahora, como tengo activado en el layout with el Grab Content, vamos a ver cómo crece esa etiqueta adaptándose al hola, ¿cómo estáis todos? Aquí lo tenemos. Si hago un zoom para ver el texto, vemos cómo va cambiando a el tamaño que tiene el texto. Si yo pongo, perdón, a veces así se sale otra cosa. Si yo pongo hola, pues se adapta a ese tamaño. Y eso gracias al Grab Content. Si en el layout with
yo pongo match parent, pues el hola se va a quedar ahí y todo lo demás pues va a quedar sin texto, porque le he dicho que coja todo el ancho disponible en el layout principal, que es este de aquí. En cuanto al height, un tanto de lo mismo. Podemos decirle que sea el alto de, perdón, es que hay dos opciones y si pinchas al final de todo te aparece una para seleccionar archivos. Como decía, si ponemos que coja el match parent en alto, pues lo que va a hacer es coger la altura máxima que le permita el layout. Vamos a hacerlo match parent, ahí está. Pues ha cogido todo, desde arriba hasta abajo, todo el alto. Si ponemos brand content, nos va a coger el alto del texto. Son algunas de las propiedades. Las más importantes son el ancho, el alto, la ID. Cada elemento, botón, etiqueta, etcétera, lleva una ID, un identificador. Y se suele llamar de una forma sencilla. En este caso lo llama como TextView2. Nosotros podemos llamarlo TV de TextView. Pues imagínate que es el texto para poner hola. Pues TV barra baja hola. Entonces ya en código ya podemos identificar a través de este identificador, de esta ID, este elemento y podemos hacer cosas con él. Siempre es importante, él nos pone uno por defecto, pero es importante que si nosotros queremos personalizarlo, pues pongamos la ID que queramos. Aquí arriba pues igual nos aparece la ID. Otra de las características importantes, aquí hay muchas, os animo a que probéis con ellas. Lines es el número de líneas, podemos decir que tenga 2 líneas ese texto, por ejemplo. Entonces vemos cómo se pone más alto con el número de líneas. El máximo, un mínimo de altura, un máximo, bastantes cosas. Lo más importante, como digo, texto, podemos poner text color, de qué color queremos poner el texto. Aquí el problema es que se lo tenemos que indicar en código, ¿vale? Entonces lo único que podemos hacer es buscar el código de ese color por internet. Imaginaos que voy a coger uno en concreto, almohadilla 001534. Por poner uno aleatoriamente, doy a intro y el texto me va a aparecer de ese color azulado. Igual, si cambio y pongo pues otro color, 37 tal, pues igual me van a aparecer de ese valor, ¿vale? 01, 09, 07, un tanto de lo mismo. Cuanto más cercanos al 0, pues por supuesto será negro, y cuanto más nos alejemos, pues serán colores más cercanos al blanco. Bueno, ahí vemos cómo van cambiando. Para esto os recomiendo que busquéis los colores. Existen algunas páginas que ya os indicaré en recursos, donde te aparece pues la nomenclatura de todos esos colores, para que los tengáis a mano y ya podéis cambiar aquí en el text color pues esa característica del texto, que es muy interesante. Otra de las características, de hecho vamos a ver si consigo abrir la página y entonces así ya podéis ir practicando, parece también interesante. Entonces podemos poner CSS color, ¿vale? Lo que nos va a llevar a una página donde tenemos los distintos colores con sus valores, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, entonces es tan sencillo como que nosotros copiemos este color y lo peguemos aquí, en el text color. Nos aparece el texto en rojo, como vemos. Tenéis una gran cantidad de colores aquí, ¿vale? Aquí están todas las escalas de colores. Aquí tenéis más colores, más valores, siempre precedido de la almohadilla. Y nada, es una de las páginas que suelo utilizar, que simplemente indicando en el navegador CSS Color ya aparece, se utiliza mucho en web. Bien, también podemos cambiar lo que es el fondo del botón, ponerle de otro color. Para eso nos vamos a ir a una de las propiedades que se llama background. Aparece en negrita. Siempre nos van a aparecer marcadas en negrita las más importantes. Aquí, si indicamos de igual modo, metemos un color, nos va a aparecer el color, el fondo de ese elemento. En este caso es una etiqueta, es decir, es un sitio donde vamos a mostrar texto, solamente mostrar, no es una caja. Igual, si yo modifico uno de esos colores, pues nos va a ir cambiando, ¿vale? Y podemos jugar con eso. Estupendo.
Bien, selecciono el elemento porque si no, no veo las propiedades. Siempre tienes que seleccionar qué elemento quieres cambiar. Lo mismo con los botones. Seleccionas un botón. Igual, podemos ponerle un background a este botón. Pues el rojo no, pero vamos a poner este otro valor. Ahí le tenemos. Es aleatorio, no he elegido un color sin más. Podemos indicar que esté activo o no, enable o no. Es decir, que aparezca cuando ejecutemos el programa. Podemos indicarle dónde queremos centrarlo, para eso está el Gravity, si queremos ponerlo en el centro, en la parte superior del texto, en este caso es el texto del botón, la ID que nos aparece por defecto. Son muy similares, casi todos los elementos que pongamos, ya bien sea botón, etiqueta, lista, etcétera, etcétera, son muy similares, tienen casi todos el mismo formato. Tiene sus propiedades de texto, sus propiedades de color, sus propiedades de background, de fondo, etcétera, etcétera. Por supuesto, se puede personalizar mucho. Aquí, para resaltar alguna cosita más del texto, pues podemos poner text size, el tamaño del texto. Podemos poner 20 dp o sp. Con el caso del texto se suele utilizar mucho sp. Son los dos que tenemos. Yo utilizaría para medidas de elementos dp, ¿vale? Y para las medidas del texto, para distintos tamaños de texto, empezar a jugar con sp. Aquí vemos cómo ha cambiado el tamaño y así sucesivamente. Bien, os animo a que juguéis con ello, a que más o menos enredéis un poco con los tamaños, con los elementos, porque os va a venir muy bien y sobre todo porque básicamente va a ser la práctica que tengáis que entregar esta semana. Así que os animo mucho a toquetear esta vista, a añadir, que añadáis muchos botones. Algunos de ellos puede que nos den problemas de renderizado, pero más o menos están bien. Podemos coger por aquí Radio Button, por si queremos tener otro tipo de opciones. Al ser un Relative Layout siempre te lo va a poner, te va a indicar la flecha con respecto a qué lo va a indicar. Si es con respecto a aquí, con respecto a otro tipo de botón y todo eso. Muy bien, ponemos por aquí, podemos poner pues una imagen, igual podemos decir que esté aquí. A la hora de cambiar el tamaño, tened en cuenta que como tengamos aquí, seleccionar el elemento a la derecha y como tengamos aquí marcado Grab Content, siempre va a poner al contenido. En el caso de un Image View, que va a contener una imagen, si no tiene imagen, pues al principio no te va a dejar modificarlo. Siempre vas a tener que darle un tamaño a mano para que en un principio te aparezca más grande y lo puedas ver. Si yo doy 100 dp, no olvidaros nunca de poner dp, porque si pones 100 sin más, te va a decir que no lo interpreta, no sabe qué es. Si yo pongo 100 y 200 dp, ¿vale? Ahí nos aparece la ventana donde irá la imagen que nosotros queremos poner. ¿Cómo podemos insertar una imagen? Eso se hace a través de una propiedad y que eso lo veremos más adelante, no tiene nada que ver con esta primera práctica, pero se hace a través de una propiedad que se llama src, ¿vale? A través de src lo que podemos hacer es seleccionar una de las imágenes que tengamos dentro del proyecto. Aún no hemos visto cómo incorporar imágenes dentro del proyecto. Pero básicamente es eso. Si yo selecciono la única que aparece, que es el map, que es el icono, y lo selecciono y doy a OK, lo que va a hacer es mostrarme ahí dentro esa imagen del icono, que ya viene por defecto la aplicación. Como digo, ya lo veremos más adelante, porque ahora lo que me interesa por encima de todo es que, sin más, y borrando todo esto, tengáis un layout inicial, que es un lienzo, sin más. Podéis utilizar ya bien sea un relative, un tal, lo que queráis, que tengáis vacío y que lo que hagáis sea que intentéis montar más o menos como tenéis el prototipo. Es decir, pues aquí tengo un texto, si no me deja arrastrarlo, pues le doy un tamaño de X aquí. Y aquí, pues a lo mejor en mi prototipo he puesto que tenga aquí un botón, que tenga aquí otro botón, etcétera, etcétera. Si hay elementos que no sabéis cómo se introducen de lo que habéis hecho en el prototipo, no os preocupéis, porque por ejemplo los menús y demás no los vamos a poder insertar aún. Así que lo único que os pido es que hagáis, pues digamos, la parte del prototipo en la que no tengáis ningún componente raro y que básicamente sea con componentes de aquí. Por ejemplo, como digo, el de las imágenes de detalle tendréis que situarla en un sitio, darla un tamaño, seleccionándola aquí en propiedades
y que más o menos quede centrada. Con los textos un tanto de lo mismo. Tenéis que seleccionarlo y situarla en su sitio y darle un tamaño que más o menos vayáis ocupando toda la pantalla. Como es una primera aproximación a Android Studio, me interesa sobre todo que conozcáis todos estos componentes, que toquetéis todas sus propiedades a ser posible para darles un color, etcétera, etcétera. Y nada más, es en un primer momento lo que vamos a hacer. Nada de código, nada de nada. Nos centramos en estas vistas de aquí. Para entregar la práctica, muy sencillo. Dentro de la carpeta de layout, en res, aquí a la izquierda, vais a tener el XML, que al fin y al cabo es esta vista. Lo único que tenéis que hacer es botón derecho, una vez que finalicéis la práctica, lo vais a copiar y lo vais a pegar en cualquier sitio donde tengáis vuestras cosas y me lo vais a comprimir en zip, este XML. Por ejemplo, imaginaros que yo lo quiero copiar aquí en mi carpeta de archivos. Vamos a ver, aquí lo voy a copiar, este elemento, y me lo voy a pegar pues en cualquier sitio, pues aquí. Lo voy a pegar y aquí tengo mi XML Activity Main. Vale, pues lo único, botón derecho y comprimírmelo con lo que tengáis, RAR, zip, como queráis, ¿vale? Es lo único que tenéis que entregar en esta práctica con Android Studio. Juguetear mucho con estos componentes, si podéis poner de color los botones, si podéis introducir elementos de aquí, más o menos jugad con eso. Ahora os haré una pequeña introducción a estos layouts de aquí, a estos lienzos de inicio, para que más o menos podáis organizar los elementos. Un saludo y nos vemos en el siguiente.